en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena. Y en tanto que el cabello, que en la cena del oro se escogió, con vuelo presto por el hermoso cuello blanco, enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena, joged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes de que el tiempo airado cubra de nieve vuestra hermosa cumbre. Marchitará la rosa al viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Aquí comienza Luna de Cuentos. Con el soneto 23 de Garcilaso de la Vega, que hoy nos ha leído Tony, os damos la bienvenida una vez más en la radio del Córdoba Club de Fútbol con Luna de Cuentos. Soy, aunque no lo parezca por esta voz, María del Pino. Hoy tengo dos noticias y espero que os gusten. Una es que antes de finalizar el programa estrenaremos un nuevo apartado. Lo llamaremos Mi Opinión. En él, varios lectores nos darán de vez en cuando sus opiniones sobre autores y libros que hayan leído y que quieran recomendar. Lo estrenaremos hoy con José Luis Parra, un apasionado de la lectura que más adelante nos contará de qué tipo de libros y autores va a hablarnos cada vez que él intervenga. La otra noticia es que seguramente, y si no ocurre ningún inconveniente, el próximo martes estrenaremos un apartado que llamaremos Los niños hablan. Surgió del programa anterior, donde lanzamos al aire qué nos parecía si los niños que pudiesen venir aquí nos leyesen un cuento o vinieran a hablarnos de sus gustos literarios. Hoy vais a perdonarme que hable poco, pero como escucharéis estoy fatal de la garganta y tampoco es cuestión de forzarla mucho para que al final no me entendáis nada. Así pues, pasaremos a nuestro primer invitado. Muy buenas, Javier. Hola María, muy buena. Tony, ¿me ayudas a decir quién es él? Por supuesto, te ayudo. Es Javier Villena, nos presenta dentro de poco su primera obra. Es licenciado en Ciencias Ambientales y tras finalizar un máster en riesgos laborales por motivos de trabajo se desplazó hasta Málaga, donde ha residido durante los últimos 10 años. Allí no solo consolidó su trayectoria profesional como director de oficina, sino que también empezó su aventura literaria. Gracias. Y ahora que está en su ciudad natal, Córdoba, continúa con su siguiente obra y le haremos unas cuantas preguntas. Bueno, Javier, según he leído y tengo entendido, tu pasión por la literatura es grande. ¿Hasta dónde se remonta? Pues mira María, yo creo que prácticamente desde que tengo uso de razón. A mí siempre me ha gustado mucho leer y como es normal empecé de pequeño con los cómics, con las historias de Consigue tu propia aventura, Los 5, por lo normal con esa edad. Y poco a poco imagino que un día di un salto a la novela y hasta ahora. Lo que sí es verdad que últimamente, pues por falta de tiempo, no leo tanto como quisiera, pero bueno, pues lo suplo con esta nueva etapa de escritor. Bueno, ¿y tienes algún libro que en tu infancia te haya marcado? Pues sí hay uno, La historia interminable. Además, te puedo contar como anécdota que aunque contradiga un poco el título, el mismo día que empecé a leerlo me enganchó tanto que prácticamente me tiré toda la noche leyendo hasta que no terminé la historia. Yo es que cuando era pequeño, pues si me gustaba mucho la trama, la verdad que no encontraba nunca el momento de parar de leer. Anda, ¿y te acuerdas más o menos cuántas páginas tendría? Pues era interminable, imagínate. Yo recuerdo que me dieron las 6 de la mañana mínimo, ya no te puedo decir cuántas. Pues sí. ¿Y de dónde y cómo nació la idea de escribir tu primera novela? Es decir, hasta que decidiste proyectarla, ¿escribías en algún otro lugar? Pues mira, si te soy sincero, la idea de si sería algún día capaz de escribir una novela ha sido un reto que ha estado siempre latente. Y bueno, pues siempre me ha gustado mucho escribir, se me daba bien, pero nunca le di la importancia que tenía. Y poco a poco, pues la verdad que gracias a las redes sociales, al Facebook, pues un día empecé a escribir pequeños pensamientos, pequeños relatos, y aparte de volver de nuevo a descubrir lo que me hacía sentir escribir, pues vi que también a la gente le gustaba y que encima me pedía más. Entonces, pues yo creo que gracias a eso recuperé un poco la confianza que me faltaba y un día pues me lancé al vacío y empecé con esta novela. Eso es muy bonito. ¿Y por qué escogiste una trama romántica y por qué la situaste en Luque? Pues mira, pensé que para ser la primera vez, la verdad es que cuando uno lleva tanto tiempo esperando escribir,
Dentro tienes como una especie de bomba que está a punto de explotar y qué mejor que hacerlo con una historia romántica en la que tienes libertad absoluta para expresarte. Yo quería que toda la novela tuviese su protagonismo, ya no solo las personas, sino que también los animales, los objetos, los paisajes, que tuviesen vida propia como si fuese un cuento. Sí. Y bueno, pues a través de la pasión, del amor, pues yo creo que era la mejor manera. Era como si fuese pues coger mi corazón, ponerlo en la mesa y decir, pues escribe. Qué bonito. Y piensa que en una buena historia, ya trate de lo que trate, debe haber siempre algún tipo de amor, ya sea de padre a hijo, entre amigos, enamorados, etcétera. Pues yo creo que es imprescindible, porque no podemos contar una historia sin hacer hincapié en cómo se sienten sus protagonistas. Para que el lector la vea creíble y vea una cadencia natural en todo ello, tiene que comprender por qué cada personaje se comporta como se está comportando y por qué actúa de una manera y no de otra. Entonces, explicar esto sin el amor, que es lo que prácticamente más nos conmueve, es imposible. Claro. Y perdona que haga un inciso que antes al final no te contestaba por qué elegí Luque. Exacto. Ha sido como un pequeño honor a mi abuela y a mi madre. Las dos nacieron en Luque. Qué bonito. Mi madre, pues bueno, con pocos años se vino a vivir a la capital, se mudó con mi abuela, pero bueno, en honor a ella, pues como tenía que elegir un sitio, pues pensé en ese pueblo. Seguro que a ella le ha llegado el corazoncito. Espero que sí. Bueno, por lo que hemos hablado, creo que hay algunas cuantas cosas en las que nos parecemos y por ello me gustaría que tú la explicaras también como ya me la has explicado a mí anteriormente. ¿Crees que la novela tiene vida propia o eres tú el que se la da? Quiero decir, ¿tú la manejas a ella o ella acaba dominándote y conquistándote a ti? Pues mira, yo creo que esta pregunta puede parecer un poco tópico en el que muchos escritores coinciden. Yo al menos te hablo de mi experiencia. A mí es un rotundo sí que la novela se adueñó de mí. Yo también fui poco ortodoxo en lo que es el método, porque yo creo que al ser mi primera novela, pues escribí un boceto muy minimalista en el que yo pensaba que era suficiente para escribir toda la trama. Conforme llegué a la mitad del primer folio me di cuenta que no era suficiente. Entonces a partir yo creo que los protagonistas me hicieron a un lado y ellos mismos fueron los que se fueron haciendo camino a través de la historia. Me obsesioné un poco con la historia, yo iba como todos, muchos escritores dicen que vas con tu libretito al lado, siempre con tu libreta anotando ideas que te van viniendo. Me acostaba incluso pues pensando en qué pasara con los protagonistas, me levantaba de madrugada con alguna idea que la tenía que escribir corriendo para que no se olvidase. ¿Te servían? Sí, incluso muchas veces yo más que escritor y autor de la obra me veía como un lector, porque como pues prácticamente había veces que en el que acababa un capítulo y no sabía lo que iba a suceder en el siguiente, pues me iba intrigado, pensando cómo ocurrirá esto. Así que disfruté mucho, la verdad que es una experiencia preciosa. Yo creo que así salen las mejores novelas. Sí. Me gustaría que nos contases un poco de qué trata y de por qué Arrugas que no levantan el polvo, que es la novela de la que hoy hablamos, fuese el título escogido. Pues mira, la novela es una historia de amor en una época complicada de nuestro país, en los años 60, en un marco, como ya hemos comentado antes, Luque, que es un pueblo pequeño y de interior. Y ahí pues dos protagonistas, dos jóvenes, se conocen un día al azar y se enamoran. Y esto más que ayudarles, pues lo que hace es complicarle su vida. Aparte de descubrir ese sentimiento nuevo que ellos nunca conocían, pues tienen que vivir también por el momento, por la historia, ese amor reprimido y a escondidas de todo el mundo. Luego cada uno de ellos, aparte, tiene que ir resolviendo a lo largo de la novela un conflicto interior que tiene cada uno con su familia. Liana, que es la chica, pues vive en el seno de una familia muy estricta, en el que prácticamente todas las decisiones de su vida las toman por ella, ya no tiene capacidad ninguna para tomar decisiones. Y él, Claudio, que es el chico, pues descubre que bueno, la muerte de varios familiares en su familia esconde mucho más de lo que imaginaba. Luego está contado en primera persona, lo que hace que el lector, yo creo, que se identifica muy pronto con las protagonistas. Y algo muy especial que tiene es que cada capítulo lo va contando un protagonista. Entonces cada uno, pues a través de estos fragmentos que vas leyendo, pues el lector es el único que puede hacer y que puede construir la historia completa. Muy acertado para mi gusto. Gracias. Aunque el primer capítulo ya está subido a tu página web y lo pueden leer todos los interesados, ¿nos podrías leer algún fragmento? Yo creo que nadie lo lee como su propio autor. Pues sí, te puedo leer el comienzo del segundo capítulo aquí en primicia, por ese cariño con el que me estás tratando hoy. Gracias. Te doy ese regalo a ti y a tus oyentes. Pues mira, segundo capítulo.
Al Dios Todopoderoso encomendamos el alma de nuestro difunto hermano y entregamos su cuerpo a la tierra, tierra a tierra, ceniza a ceniza, polvo a polvo. Recordaba una y otra vez esa frase sin poder apartarla de mi mente. Me martilleaba la cabeza con la misma fuerza con la que un cincel golpea la piedra más firme. Y como si estuviese grabado a fuego en mi cerebro, veía la misma imagen cada vez que abría los ojos. Una pala fúnebre que, como aguja de un reloj, marcaba el final de su tiempo, y la arena maldita cayendo sin piedad sobre el ataúd que contenía su cuerpo sin vida. Apretaba con fuerza los puños, olvidando la rosa que portaba, la sangre cálida que emanaba de mis manos y el dolor placebo que sentía al aferrarme con locura. Sus espinas aliviaban sin embargo el vacío tan enorme que albergaba mi corazón. El tiempo parecía haberse detenido sin pedir permiso, y una nube abrumadora acompañaba mis movimientos y anestesiaba mis sentidos. Los días que siguieron fueron confusos, y los recuerdos se entrelazaban en mi memoria como piezas de un puzzle desordenado que ni siquiera a día de hoy soy capaz de recomponer. Estancado en el tiempo, volvía siempre a vivir la misma escena. Había salido a pasear un rato, sin más compañía que la de mi perro, Ivo, un pastor alemán que se encontró mi padre abandonado en la calle. Era un cachorro cuando llegó a casa, pero tras 5 años de convivencia se había convertido en mi mejor amigo. Habíamos estado 1 hora paseando y volví a casa, cansado. Mientras abría la puerta, con cuidado de no hacer ruido, Ivo arañaba con ímpetu la madera, más nervioso que de costumbre. Se coló hacia el interior, aún con la puerta medio abrir, y sin pensármelo 2 veces, le seguí corriendo, dejando la puerta abierta a mi espalda. Al entrar en el salón me quedé paralizado ante la imagen que tenía delante. Como en una macabra obra de teatro, el escenario era el mismo que acompañó 5 años antes la muerte de mi madre. La historia se repetía. Mi padre yacía inmóvil en su mecedora. Su rostro parecía relajado y sus ojos entreabiertos miraban perdidos el marco que contenía la foto de mi madre y que se encontraba hecho añicos en el suelo, junto a mis pies. Era una mirada sin luz, melancólica, derrotada por los recuerdos y finalmente rendida a la eternidad. Su mano derecha aún se aferraba con desesperación a la botella de whisky, la única compañía que había tenido desde la muerte de mi madre. Las pastillas para poder dormir y el alcohol para poder vivir habían sido lo que lo habían mantenido con vida hasta aquella fatídica tarde. ¿Te ha gustado? Sí, sí. Me alegro. Lo que hemos estado hablando, que llega al corazón. Al estar también en primera persona, con ese sentimiento que le pones. Hacer una primera novela está preciosa. En todos los sentimientos, la verdad que los lleva al límite. Me gusta. Eso está bien. Bueno, próximamente será tu presentación, bueno, la presentación de Arrugas que no levantan el polvo en Córdoba. Sí. ¿Nos darías la fecha, la hora, para que los interesados puedan ir? Claro, el lugar, sí. Claro. Sí, sí. Se me olvidaba. Mira, será el próximo 16 de octubre a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de Caja Sur, el que tiene en la avenida Gran Capitán número 13, que está justo frente al Corte Inglés. Y por supuesto que puede venir cualquier persona que le apetezca. Lo que sí quería también comentarte que hay mucha gente que me ha preguntado si ese día podía comprar allí el ejemplar. Y por supuesto que sí. Procuraré que para cualquier interesado que le apetezca, pues que tenga su libro y estaré encantado de firmárselo. Hombre, por supuesto. Allí intentaremos, si me lo permite, ya sabes, mi resfriado, intentaremos estar allí. Vale. Bueno, tengo entendido que también la presentas en Málaga. Sí. Allí tenemos varios oyentes. ¿Nos dirías también la fecha y el lugar? Por supuesto. Será esa misma semana, el sábado 19 de octubre, en la Sala Mirador Cerrado del Águila, Camino del Acevedo, en Mijas Costas. En la página web de www.arrugasquenolevantanpolo.com tengo un mapa de cómo llegar al sitio, así que también al que le interese, pues lo tiene cómodo. No hay pérdida. No hay pérdida, además es un sitio precioso. Una pregunta curiosa, que ya que hablamos de novelas románticas, voy a preguntarte, ¿qué es para ti el amor? Tú que eres escritor, ¿cómo lo definirías? Pues mira, si te soy sincero, hay tantas definiciones de esta palabra que no sé si puedo aportar algo que no sea ya, que no se conozca ya. La verdad que es una palabra tan amplia y con un sentido tan grande que para cada uno puede incluso que signifique algo distinto. Yo si me tengo que mojar y darte una definición, pues te diré que para mí es el sentimiento más puro del ser humano. Es como esa esencia o esa pasta, ese barniz que nos recubre a todos y que nos da esa fuerza vital que necesitamos muchos días para empujarnos hacia adelante y continuar día a día. Qué bonito. Yo hoy me estoy repitiendo con el qué bonito, pero es que yo me creo que tu novela se define con qué bonito. Porque estás enferma hoy, a lo mejor también. No, cuando me lo leí estaba mejor. Bueno, para concluir
como ya he dicho antes que estaba con una segunda novela, Sí. ¿nos podrías desvelar algo? Pues mira, esta pregunta es algo más comprometida, pero sí. Poquito, una cosita, una miguita de pan. Sí, te desvelo algo. Mira, yo creo que esta novela es completamente diferente a las arrugas que no levantan polvo. Sí. Y yo tengo muchas expectativas con ella. Yo creo que va a sorprender mucho porque es tan distinta que no tiene nada que ver. Se desarrollará en Córdoba capital. El protagonista será un personaje masculino. Y lo importante de ella es que conforme vayamos descubriéndola y conociendo la trama y conociendo al personaje, más nos daremos cuenta de que conforme más avanzamos en él, más lo desconoceremos. Anda, qué curioso. Sí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en Luna de Cuentos y te deseamos la mejor de las suertes y, como ya te he dicho, intentaremos estar allí para apoyarte. Muchas gracias a ti por invitarme a pasar este ratito contigo y bueno, pues me encantará verte allí. Pues mucha suerte y ánimo. Muchas gracias. Ahora daremos un pequeño descanso. Dime qué de hacer, Luna, que estás en mi misma piel. Dime qué es resplandecer. Luna, media luna, media luna, luna hermosa, ¿por qué completa no estás? ¿Por qué lloras sin cesar? Dime tú, media luna, ¿cuál es nuestra mitad? ¿Dónde está? ¿O dónde quedará? Son cosas que un día aparecen sin más. Luna, luna. Tenemos aquí a Alberto Manuel Monterroso, quien viene a hablarnos, como ya he dicho en otro programa, de la Córdoba romana, o mejor dicho, de la Córdoba de Claudio Marcelo. Y Alberto, ¿qué mejor que haciéndolo mientras hablamos de tu libro? Muy buenas. Muy buenas, buenos días, muchas gracias, María. Gracias. Para situarnos todos, explícanos primero quién fue Claudio Marcelo y qué significó y significa para Córdoba. Bueno, Claudio Marcelo, la verdad es que es un personaje importantísimo, interesantísimo y yo creo que muy desconocido en Córdoba, ¿verdad? Sí. Porque si tú preguntas a la gente, pues normalmente te dicen que sí que hay una calle, ¿verdad? La calle de Claudio Marcelo, que está allí cerca del templo romano de época imperial, ¿verdad? Y poco más, ¿verdad? Algunos te dirán que a lo mejor la calle, el nombre completo es Marco Claudio Marcelo, que es el nombre, o que es el fundador de Córdoba, pero la verdad es que conocemos muy poco, ¿no?, de este personaje. Y es un personaje muy importante, muy interesante, pertenece a una de las familias más importantes de Roma y además tiene la particularidad de que viene a fundar Córdoba expresamente de Roma con esa intención, algo que no es normal en la época de la que estamos hablando, que es el siglo II a.C., ¿verdad?
Entonces, la figura por sí es muy importante, atrae mucho, y luego la intención que tiene y el por qué viene a Córdoba a fundar la ciudad romana de Córdoba es también muy importante, ¿no? Hombre, desde luego, por eso estamos hoy aquí. Bueno, en tu novela leemos pasajes que se mezclan entre la realidad y la ficción. ¿Nos podrías explicar qué te la inspiró, aparte del fundador, claro, o cómo se originó esa gran novela en tu mente? Bueno, la verdad es que es como muchas cosas en la vida, se van fraguando poco a poco, ¿verdad? Sí. Parece que se van juntando ciertos detalles, ciertas cosas que uno no espera y que al final pues dan lugar a esto, ¿no? Uh-huh. Tú sabes que yo soy un apasionado de la Córdoba romana, sí, me gusta pues todo lo que es esa época histórica y sobre todo, más allá de la arqueología, que también nos desvela un montón de cosas interesantes en nuestra ciudad, me interesan mucho los personajes, las personas, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho el padre de Séneca. He escrito una novela sobre Marco Aurelio también, porque es un personaje muy interesantísimo. Yo creo que hay personajes realmente apasionantes y desconocidos, y uno de ellos es Claudio Marcelo, el fundador de Córdoba. Yo empecé por leer algunos artículos que había, por puro gusto, ¿no? Sí. Sobre la fundación de la Córdoba romana. Y bueno, pues es como todo, cuanto más te metes, pues más te va gustando, te das dando cuenta de que hay cosas que realmente se escriben y no tienen mucho sentido. La verdad es que es un personaje que se conoce poco, ¿no? Y a medida que me iba adentrando más en el origen de la Córdoba romana, pues iba conociendo más este personaje, ¿no? Marco Claudio Marcelo es un hombre muy poco conocido porque de hecho hay muy pocos datos en la historiografía, en las obras históricas de la época hay pocos datos. Sí conocemos, por ejemplo, a su abuelo, que luchó contra Aníbal en las famosas guerras púnicas, sabes tú, los elefantes, Aníbal por ahí por los Alpes y todo esto. Bueno, pues el abuelo de Claudio Marcelo fue un poco el único que le plantó cara a Aníbal, ¿no? Que ya tenía mucho mérito en aquel entonces. Sí. Pues sabes que Aníbal iba machacando a todo el mundo, a los romanos, uno detrás de otro. Entonces este personaje, el abuelo de Claudio Marcelo, pues fue muchas veces cónsul, fue un personaje importante, le llamaban la espada de Roma. De él se conocen casi más cosas que del fundador, ¿verdad? Sí. Pero del fundador prácticamente lo que tú puedes leer en los libros de historia, pues prácticamente son pocas páginas. Se conoce pocos detalles. Entonces yo empecé a ahondar un poco en la personalidad, sobre todo de él, y más que en los datos históricos, pues me leía las obras históricas, por ejemplo, de Tito Livio, de los grandes historiadores de Roma, ¿verdad? Y me fijaba en los pequeños detalles, incluso en las anécdotas, en el Senado, porque muchas veces tú sabes, bueno, muchas veces no, normalmente yo creo que hay siempre así, a la gente se la conoce por sus obras, ¿no? Por lo que hace, por su manera de actuar, ¿no? Sí. Los romanos decían hechos, no palabras, ¿no? Res, non verba, porque era para ellos como un refrán muy importante. A ellos les gusta ver a la gente lo que hace y según eso, ¿verdad? Pues hacerse una imagen del personaje. Y viendo cómo actuaba en el Senado, me fui forjando una idea de cómo era la personalidad de Marcelo. Como resulta que lo que se conoce de él es poco, son 4 datos básicos, pero con eso puede establecer más o menos, por lo menos una parte de su vida, desde que funda Córdoba o un poquito antes hasta su muerte, ¿verdad? Pues yo me fui documentando de lo que había de Marcelo. Y es como todo, cuando te vas profundizando, el personaje te va atrayendo cada vez más. Al final pensé que sería un buen tributo no solo a Córdoba, a nuestra queridísima y bellísima ciudad, ¿verdad? Sino también sobre todo a la Córdoba romana, que es una época histórica desconocida y apasionante, y sobre todo un homenaje a Claudio Marcelo, escribir una novela sobre él. Claro, se lo merece. Así que, hombre, se lo merece totalmente. Es un cordobés olvidado, uno de los más antiguos, ¿verdad? Bueno, no es cordobés porque nació aquí, pero bueno, es el fundador. Pero el fundador tiene, digamos, ya su carnet de identidad. Claro. Es como decía un amigo mío, exacto, decía el primer alcalde de Córdoba, ¿no? Pues Marcelo, que no es el fundador. Y entonces, bueno, pues fui recopilando, ya te digo, datos. Y me hice una idea de la novela, una estructura de cómo iba a desarrollarse. En principio,
es el esquema de la novela, empieza en un momento determinado, que es unos años después de la fundación, 10 o 12 años después de la fundación de Córdoba, cuando él está de nuevo aquí, en una segunda estancia que estuvo en Córdoba. Luego hay un momento es una página nada más en la que se ve el problema que él tiene, los problemas que le acucian en ese momento, Sí. y hay luego una especie de flashback en la que él empieza, se retrotrae 25 años atrás, al momento, digamos, en que todo empezó, y ahí voy contando su vida. Ya engancho luego en el momento en el que está en Córdoba, en esa segunda estancia, y continúa, ¿no? Y esa es la idea que yo tenía de la novela. Lo que pasa es que luego todo se vino, vamos, cambió porque ya a medida que iba escribiendo, pues la novela, digamos que los personajes, el propio Claudio Marcelo, Se iba apoderando, exactamente. O sea, aquello fue una usurpación total. Total, Porque te dominó, ¿no? me dominó totalmente, y entonces la novela, digamos que sigue, en algunos casos, otra trayectoria, hay personajes nuevos, hay intrigas y hay episodios amorosos y episodios muy humanos, muy interesantes, en los que ya metí, digamos, un poco yo mi dosis de imaginación, Sí. pero respetando siempre todo lo poco que se sabe de la historia de Claudio Marcelo. Y entonces, hablando de eso que estamos hablando ahora mismo, ¿es difícil separar al novelista del historiador? Sí. En mi primera novela, Sí. yo creo que predominaba el historiador. Sí. El historiador quería dar montarse datos. sobre, exactamente, dar datos. Y en este caso, yo creo que ha predominado el novelista, quizás, por dos motivos, ¿no? Fundamentalmente porque la historia, digamos que, como tú bien dices, ha ido tomando cuerpo por su propia cuenta, Sí. ¿verdad? Y luego porque, claro, me ha beneficiado el hecho de que de Claudio Marcelo se sepa muy poco, porque me resulta relativamente fácil respetar todo lo que se conoce históricamente sobre el personaje, sería como el esqueleto de la novela, y luego ir rellenando a base de imaginación y creatividad propia del escritor, del literato, Sí. ¿verdad? Ir rellenando todo eso con datos que pueden hacer atractiva e interesante la novela. Porque en el fondo a mí me gusta hablar de la historia, pero hay que hacerla atractiva y hay que hablar también de los seres humanos. La historia es un pretexto para hablar de los seres humanos, del mundo de hoy, de nuestros sentimientos, de por qué somos como somos, Sí. por qué actuamos así, de nuestras contradicciones, ¿verdad? Y entonces, en este caso, he utilizado la historia como un pretexto, pues, para hablar de temas más humanos y de episodios más... Y actuales, porque yo que me la he leído, puedes dar un salto hacia atrás y hacia adelante, que hay mucho símil. Es cierto. Puedes relacionarlo con el mundo de hoy, porque Con la yo cuando política. escribo... Con la política, Con la totalmente. política, vamos. La Total. política, la ética, el mundo de las finanzas, Sí. Las relaciones humanas, y muchas veces, si lees un poquito entre líneas, puedes ver claves que se ajustan muy bien al mundo de hoy. Sí, Claro. totalmente. Hay personajes muy curiosos. ¿Me podrías hablar así de algunos de ellos, dando su nombre y demás? Hay personajes que me han ido atrapando, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Claudio Marcelo yo lo tenía muy claro desde el principio. Es un personaje redondo, además, que él de principio a fin, digamos que no cambia porque tiene su formación, es un hombre íntegro, es un hombre de una ética y de unos valores realmente irreprochables, es un hombre generoso, un hombre de consenso, es un hombre demócrata, participativo, dialogante, pero también es tenaz y sabe luchar por lo que quiere, ¿no? Pero es un personaje que, digamos, que se mantiene más o menos igual de principio a fin. Va evolucionando porque va aprendiendo, pero sus características como ser humano, digamos, que se mantienen. Hay otros personajes que van cambiando. Sí. Van cambiando, sobre todo han sido los que se han ido apoderando de la novela a Como medida que le iba Pandora, escribiendo. ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, Pandora, que es un personaje que yo cuando Muy peculiar. pensé... Es muy peculiar. Además es muy curioso porque cuando yo pensé en Pandora pensaba darle un papel totalmente secundario Sí. y anecdótico. Nada. Pero nada, fue imposible porque se convierte casi en una protagonista Sí, sí. de la novela, ¿verdad? Es de su vestimenta. Y sus vestimentas Su son... vestimenta y sus poderes de mujer. Es increíble, es un personaje que además es todo lo contrario de Claudio Marcelo, no es un personaje redondo, es un personaje que va cambiando. Sí, totalmente. Pandora, lo interesante de ella no es que sea una especie de Mata Hari, ¿verdad? O una mujer de bandera que realmente está acostumbrada a que todos los hombres caigan a sus pies. Sí. Eso es importante. Y las escenas en las que intenta seducir, por ejemplo, a Claudio Marcelo, son unas escenas pues muy curiosas que yo creo que merece la pena leerlo. Además, algunos lectores me han hablado sobre ella
y les ha gustado esa escena, ¿no? Precisamente te iba a preguntar que, ya que, por ejemplo, es una novela histórica, pero la ha hecho muy accesible a cualquier persona, a eruditos y a lectores normales. Entonces me gustaría que nos contara, ya que estamos, qué tipo de críticas te están llegando. Pues mira, yo por lo que oigo, que hasta que, claro, animo a los periódicos a que tomen nota y que saquen alguna crítica y tal, pero claro, lo que me cuentan los amigos o por internet o los lectores que pues nos comunicamos por Facebook, ¿verdad?, por correo electrónico, y yo siempre que tengo tiempo pues me gusta contestar a la gente y siempre que sea posible, ¿verdad?, pues gusta, como dices, tanto a eruditos como a lectores, digamos, que no conocen los detalles a lo mejor de la Córdoba romana. Y claro, la razón es muy sencilla, porque como te he comentado antes, el erudito, el que busca el dato, el que busca la historia de Claudio Marcelo, se le va a encontrar completa, va a encontrar todos los datos históricos ahí, porque son muy poquitos y porque están bien ambientados. Tú sabes que yo soy un gran conocedor de la Córdoba romana, entonces me resulta muy fácil ambientar bien, y prácticamente lo histórico está se respeta rigurosamente la historia, totalmente. Y además está muy bien ambientada la época romana. Pues todos los detalles, ¿verdad? Es verosímil totalmente. Entonces, claro, el erudito se encuentra en ese aspecto satisfecho. Por otro lado, como hay que hablar de personas y de personajes como este de Pandora que estamos hablando, o de la mujer de Claudio Marcelo, también, o de este espía Elvio, que es cordobés, ¿verdad?, que es otro personaje interesantísimo. Hay que hablar también de estos personajes, y ellos, como bien dices, son personas de carne y hueso. Yo creo que he conseguido transmitir la idea de que son seres humanos con las mismas preocupaciones que nos afectan a todos los seres humanos, porque bueno, vivieron en nuestra imaginación, vivieron hace 2000 años, pero están hechos de la misma pasta que nosotros, sienten, sufren, aman igual que los seres humanos de hoy, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso tanto al historiador como al lector, digamos, a pie de calle, les atrae, porque yo creo que satisface los intereses de unos y de otros, ¿no? Sí, además que no, por ejemplo, no es una novela de esta que te diga, uy, qué gorda de historia, uy, me aburre, la tiro o la dejo para lo que sea. No, es una novela finita que a mí me enganchó. Yo me la leí en poco tiempo. Tiene, ¿verdad?, 150 y me parece que son 150 y tantos, 160 páginas, no menos. Sí, además también tenía anotaciones para... Sí, 130 porque páginas. quiera aprender latín también, porque también algún latín tú eres profesor de latín antes, ¿no? Claro, yo soy profesor de latín, y ya sabes tú que... Licenciado en arte clásico, ¿no? Exacto, me encanta. Entonces lo que he hecho ha sido poner al final del libro 8 o 10 páginas con unos anexos históricos donde explico exactamente lo que es totalmente historia, lo que es ficción, hablo del personaje de Claudio Marcelo, doy algunos datos interesantes. Por ejemplo, hay un bisnieto suyo que estuvo a punto de convertirse en emperador de Roma, porque es una cosa muy curiosa, ¿verdad?, porque era sobrino de Octavio Augusto. Lo que pasa es que ahí hay motivo para otra novela, porque Livia, que la conoceráis por la serie esta de Yo Claudio, todo esto que salió en tele, y bueno, pues Livia, sabes que envenenó a mucha gente con tal de que su hijo fuera emperador, y yo creo que este bisnieto de Claudio Marcelo fue uno de sus víctimas, porque está muy claro, ¿no? Eso ya sería para otra novela. Pero las mujeres y los venenos en esa época, por Dios, miedo me daban. Apasionante, sí. Pues sí, pues una pregunta posiblemente comprometida o tal vez no. ¿Crees que Córdoba le da a este ilustre personaje todo lo que se merece, o crees que la ciudad lo tiene, como antes hemos comentado, en el olvido? Bueno, vamos a ser un poco críticos, que también hay que serlo, ¿verdad? Claro, por supuesto. Yo creo que Córdoba tiene un poco en el olvido a muchos cordobeses ilustres. Y uno de ellos, aunque sea de adopción en este caso, es Claudio Marcelo. Está olvidado, realmente se conoce muy poco de él, no se fomentan las figuras o el estudio, no se llevan a cabo iniciativas culturales que, digamos, que presenten este personaje tan importante a los cordobeses. Pero no solo es él, es que, por ejemplo, el padre de Séneca, que es una figura importantísima en la Roma de su tiempo, pues es un hombre que su obra del latín al español se tradujo en el año 2005. Cuando en Francia, Alemania o Inglaterra tenían desde hace un siglo ya traducciones. No nos preocupamos de nuestros cordobeses y de nuestros hispanos, digamos, ilustres. Sí es verdad que conocemos a Séneca, el filósofo, un poco, pero de manera muy, muy parcial y equivocada. Porque... Yo quería, María, si me permite, ahondar un poco en la pregunta, porque me parece muy interesante, pero creo que es que en general la Córdoba romana
está un poco menospreciada, ¿no? Todo el Comparada mundo- sobre todo con la Córdoba islámica, ¿no? Claro, Parece que eso Córdoba iba a decir. solo tuvo esplendor Sí. cuando Al-Ándalus, pero cuando Hispania fue capital de la Bética, bueno, Es creo verdad. que es así. Yo por Yo lo menos creo que- esa sensación tengo. A mí también me gusta la historia y esa sensación Sí, tengo estoy también. completamente de acuerdo contigo, porque claro, los tópicos se lo comen todo. Es como la figura de Séneca, es tan grande que se lo come todo. Por ejemplo, no sabemos que hay otros cordobeses de época romana ilustres importantes, como Porcio Latrón, que era el orador más importante de la época del imperio en aquella época, y era cordobés. Entonces, efectivamente, la Córdoba romana en general, no solamente los personajes de los que hablamos, sino la Córdoba romana en general está un poco, yo creo que subestimada. Y es por el tópico que, hombre, y la imagen internacional que tiene Córdoba también como capital de las tres culturas, sobre Sí. todo siglo X en la época islámica, que es una época importantísima, pero que además le Sí. debe a Roma Todo. lo que es la base, porque yo siempre digo, y bueno, habrá gente que esté de acuerdo o no, siempre digo que si no hubiera existido una Córdoba romana de la potencia de la que estamos hablando, porque estamos hablando de Séneca, que es el intelectual más grande de todo el Imperio Romano de todos los tiempos. Sí. Se le ponen un busto junto a Sócrates, porque si Sócrates y Aristóteles son el culmen de Grecia, los Séneca lo es de Roma, y Séneca era cordobés. Y estamos hablando de Lucano, que yo creo que es uno de los poetas, si no el que más importantes de la épica, en este caso, de Roma. Y personajes intelectuales. Por ejemplo, poca gente sabe que aunque el emperador Marco Aurelio no nació en Córdoba, es de familia cordobesa, él era oriundo cordobés. Y es el personaje que es un emperador romano que escribió filosofía como Séneca y que está considerado el gobernante sabio, quizá el mejor gobernante de todos los tiempos. Es un personaje apasionante. La Córdoba romana está olvidada, y sin la Córdoba romana yo creo que no habría habido Córdoba islámica, porque cuando vienen los musulmanes y digamos que fundan lo que conocemos como Al-Ándalus, ya existía un sustrato romano que es lo que posibilita que Al-Ándalus llegara donde llegó. De hecho, los árabes musulmanes supieron adoptar perfectamente la cultura, empaparse de la cultura romana y digamos que tomarla como propia e ir más allá. Así que hablamos de la Córdoba islámica, de los poetas andalusíes, por ejemplo, pero es que ya en el año 74, 76 a.C. había poetas romanos cordobeses. Y hay un verso que se conserva de un tal Sextilio Ena, que es el primer poeta conocido de toda España, que es cordobés, por supuesto. Córdoba es ciudad de la poesía desde hace más de 2000 años. Así que, por supuesto, yo creo que hay que hablar de la Córdoba romana y potenciar el enorme valor no solamente económico, sino sobre todo intelectual. Claro. Y la gran influencia intelectual y política que ejerce en toda la historia de Roma. Y aprovechando eso, ¿qué sugerencia desde aquí aportaría? Por si alguien que nos escucha puede hacer algo. ¿Qué sugerencia podría dar? Hombre, primero yo creo que hay que interesarse. Tenemos que interesarnos por la historia y por la cultura de Córdoba en general y de la Córdoba romana en particular. Verlo como algo propio, como un terreno, digamos, lleno de posibilidades y apenas trillado, porque hay mucho que descubrir de la Córdoba romana, interesarse. Luego las instituciones, los poderes públicos, pues deben promover iniciativas que, bueno, pues sabéis que la cultura es importantísima para nuestra tierra, ¿no? De las pocas industrias que tenemos en Córdoba, pues el turismo, la industria cultural, yo creo que es una de ellas. Así que yo creo que Roma, la Córdoba romana, digamos que hay que apoyarla y hay que promocionarla. Debería potenciarse un poquito más. Sí. Podrían llevar también tu novela, por ejemplo, a la televisión, en plan, no sé. Yo estoy encantado. Claro. En cuanto alguien me llame, yo yo lo voy a lanzo hablar. por aquí. Si alguien me escucha, pues Nada, que muchísimas... se ponga en contacto conmigo. Exacto. Yo además, como me Roberto ve, Monterroso en Facebook. me encanta hablar de la Córdoba romana, así que estoy disponible. Y hoy, de hecho, ha sido un verdadero placer venir a hablar contigo de la Córdoba Muchísimas romana y de gracias. Claudio Marcelo. Pero como tienes también 2 libros más, pues estaremos al tanto para llamarte otro día, si Pues, quieres venir. Por supuesto que aquí estaré y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. A continuación pasaremos a las lecturas. Como en el próximo programa abrimos el apartado Los niños hablan, me he traído para que me acompañe al escritor de Justa Injusticia, Manuel Cruz, uno de nuestros anteriores invitados. Antes de pasar a su lectura, hola, y cuéntanos por favor quién te lo inspiró y qué significó para ti, que eres novelista, escribirlo. Hola, muy buenos días, María. Hola. Pues nada, en estas vacaciones, como bueno, mucha gente o no tanta gente sabe que tengo una hija. Sí.
como estoy separado, pues me correspondió estar con la niña por la primera quincena del mes de agosto. Pues el mismo día 14 de agosto, Sí. cuando la niña ya se fue, pues no sé, me entró una nostalgia o algo y decidí escribir un poema. Un poema que pues, está gustando. A mí me encantó, por eso ya estás aquí. Bueno, ¿no lo podrías Pues sí, leer? claro que te lo leo ahora mismo. Gracias. Mira, el poema le he puesto de título Hija mía, cuando no te veo te extraño. Qué bonito. Sí, porque no la veo mucho. Y empiezo. Te veo venir por el horizonte del sentir, pacífica niña de secretos por descubrir, dueña de mis sueños y de mi amor, carcelera de mi alma y mi dolor. Cuando quieres me desnudas, en mi mente viven tus locuras. Pequeña señora de mi corazón, regalo de dioses para mi razón. Mujer inteligente por naturaleza, reina de la casa sin realeza. Confíame tu vivir, tu risa, tu sinfín. Cuéntame cómo lo haces porque no puedo vivir sin ti. Regálame tus besos, tus abrazos, tu alegría. Explícame por qué los deseo todos los días. Llegaste en el mes de los olores, naciste cuando despiertan las flores. Joven bailarina por devoción, tu cuerpo se mueve al oír una canción. Agotadoras palabras salen de tu boca, silencio logrado cuando el pijama es tu ropa. Preciosa embaucadora de tu albedrío, sonrisa latente cuando lo has conseguido. Inocente inquilina de tu desconocido hado, el que escribe tu padre nunca te dará de lado. Confíame tu vivir, tu risa, tu sinfín. Cuéntame cómo lo haces porque no puedo vivir sin ti. Regálame tus besos, tus abrazos, tu alegría y explícame por qué los deseo todos los días. Oh, qué bonito. ¿Qué te ha parecido, Tony? Muy emotivo, muy bonito. Para los Claro. que son padres, no en mi caso, pero para los que son padres, pues Sí, me vino la lleva el inspiración corazón. y, oye, me salió una cosa y empecé me acordaba mucho de ella y digo, no para de hablar. Una niña que no para de hablar, pues claro, agotadoras palabras salen de tu boca. Cuando se duerme, es cuando... Entonces empecé a escribir y me salió una cosa, pues a mí me gustó muchísimo, ¿sabes? Es del corazón, las cosas Muy del emotivo. corazón siempre salen. Bueno, Tony, ya que estás por aquí, a lo mejor te comprometo con esta pregunta o a lo mejor no. Pero ¿tú qué piensas de la poesía? ¿Qué pienso de la poesía? Sí. Así a bote pronto. Hombre, yo creo que todo es poesía y de hecho todo puede ser susceptible de ser trovado y no sé, yo creo que en el fondo yo creo que la poesía es una forma de contar un arte en movimiento, ¿no? De llevar a la lírica pues cualquier sensación, en el caso de la paternidad, como dice Manuel, o en el caso del amor, que es quizá lo que más se le canta, pero yo creo que en general todo puede ser susceptible de ser metido en unos versos, ¿no? Y además soy muy partidario y amante de la poesía absolutamente libre, es decir, en este caso pues Sí. Manuel se ha ajustado a una estructura, pero en fin, yo creo que la poesía es un arte que vista como canción, porque se puede ver también como canción, o vista Sí. como un poema propiamente dicho, pues da para mucho juego, ¿no? Además, por ejemplo, esta semana o la semana pasada fue la muerte de Panero, de uno de los hermanos Panero, y a mí particularmente por los versos de esta gente que, por ejemplo, no se ajustan nada a lo que, por ejemplo, Manuel ha hecho, que es un poema más bien de amor, más bien pues Sí. emotivo, pero en el lado bueno. En este caso, pues los Paneros son todo lo contrario, una Sí. gente pues, torturada, una gente torturada interiormente, con muchísimos desequilibrios psicológicos. Bueno, pues a mí casi que ese tipo de poesía pues me llama igual la atención que un poema romántico. Es Sí. decir, que todo puede ser susceptible de ser contado en verso, de ser contado a través de un poema. Lo bueno y lo malo, eso es lo que a mí me gusta de la poesía, que no se circunscribe a un término concreto ni tiene por qué amoldarse a una estructura, así por lo menos lo entiendo yo. Vamos. Pero haber satisfecho a tu respuesta así a bote pronto. No, vamos. pero si yo te iba a preguntar, ¿te gusta o no te gusta? Es más, da más que Me he una enrollado respuesta, una me barbaridad. encantó. Sí, muy bien. Entonces, ya que estamos, que lo tengo por aquí, ¿te verías capaz de hacernos una en algún futuro? Hacer un poema yo. Hacer un poema de lo que tú quieras. Alguno he hecho en mi vida, pero Sí, sí, bueno. pero vamos, que ¿Y te atreverías a es leerlo? un arte que lo tengo un poco abandonado. Pero bueno, sí, si me lo pides, no te Vale, preocupes que vale. en algún momento... A mí me viene bien, siempre es bueno ejercitar todo tipo de arte y el poema, pues mira, vale. Me comprometo. Vale. Ya me pones un plazo y lo intento por lo menos. De acuerdo, pero yo lo que te iba a decir es que si te parece que el próximo... Para la día en próxima... Luna de- No, pero no. Es leernos un relato corto. Vale, sin problema. La próxima vez Vale. un relato corto. Perfecto. Tú lo eliges y nos lo lees. Perfecto. Y ya para más adelante un poema. Un poema, vale, me comprometo. Recuérdamelo, pero me comprometo. Una voz muy Cuando bonita, salgamos ¿eh? de aquí a lo mejor me pega, sí. Gracias.
Sí, ya sabes, como ya te he dicho, que a mi madre la tiene enamorada. Cuando me escucho por aquí me mata. Oye, y eso que no me ha visto, si me ves ya, deja a tu padre. ¡Qué barbaridad! Bueno, recompongamos la calma porque la voz se me está yendo ya al carajo. Bueno, ya que te tengo aquí, querido amigo Manuel Cruz, decidido a leer, ¿te parece ayudarme con una lectura que tengo pendiente? Venga. Pues ala, este era el sabotaje que hace un rato te he contado. Te voy a pedir que nos leas el primer capitulillo de un libro que tengo aquí entre mis manos que se titula Justa Injusticia. ¿Te suena de algo? Me suena de algo, oye. Uy, mira, sí, además lo tengo ya en la página. Uy, qué coincidencia. Esto se llama sabotaje. ¿Nos lo lees? Claro que No lo te leo. importa, no este sabotaje, ¿no? No, que va ni mucho menos, por favor. Estamos hablando de tu algo, libro. oye, algo que me gusta. Además, gracias a Dios, hombre, estás teniendo muy buena crítica. Claro, por ¿Sabes? supuesto. Que está gustando y eso hoy en día... Difícil. Ya, ¿Te sí. ha gustado el tema? Ya de ir tranquilo, de agradecer y decir... Quien lo lea, sé que no se va a quedar diciendo, vale, no, le va a gustar. Indiferente no, desde luego. No. Bueno, pues si nos lo lees, leer el título del capítulo, por favor. Sí, el título es Una colilla. Si quieres para antes, también puedes. No me importa, no, tampoco... No, es cortito. Es cortito, es una Poquito. especie de prólogo sin ser prólogo, pero... Sí. Prólogo sin ser prólogo. Venga, una colilla al otro lado de la reja, qué envidia le tengo. Ella allá afuera y yo aquí dentro, encerrado en una habitación de 2 metros con 40 de ancho por 3 metros con 10 de largo. Una luz en lo alto de la puerta protegida por una malla de acero y que no supera la intensidad de una vela alumbra este inhóspito lugar. La puerta es una reja de hierro que entre barrote y barrote no supera los 3 centímetros de ancho. Dichos barrotes son rectangulares y tienen un grosor de unos 4 o 5 centímetros, por los cuales no entra la fuerte luz que hay en el pasillo, que da acceso a las celdas de esta comisaría. Media habitación está sobrelevada unos 40 centímetros para que sirva de cama o de silla según desee. En este suelo sobrelevado es donde he puesto una colchoneta, que cogí anteriormente de otra habitación en la que había unas pocas y he elegido la más limpia, pues no se lavan y en ella han dormido todo tipo de personas, con sus bichos y con sus olores, un asco. Pero es donde pasaré la noche o las noches en mi caso e intentaré dormir en esta colchoneta. Amortiguará mis huesos para que no sufran con el frío de este suelo en alto. Las colchonetas son de goma espuma, forradas con un material que si no son de cuero lo imitan muy bien. Cuentan con un grosor de unos 4 centímetros y una anchura de unos 50, y cuando me he echado en la colchoneta se ha hundido hasta el punto de que notaba el suelo y me han entrado ganas de preguntar que de qué año eran. Este lugar es inhumano, y para taparme por la noche o por el día, increíble, una manta de las que te dan la sensación de picar, y créeme que pican. Son de color marrón, con chinches, piojos y vete tú a saber si también tendrán ladillas. Pero como no puedes elegir porque no estás en un hotel, no, estás en un calabozo de hace 50 años y el trato es como si siguiera una dictadura en este país. Esto es lo que hay. Y aunque no sea culpable, estoy aquí. He cogido una manta de entre varias y he elegido la más limpia, entre comillas. Y cuando te tapas con ella, crees que te va a ayudar a sobrellevar el momento, dándote ese calor de amor que consigues acurrucándote contigo mismo. Pero, ¿qué va? Solo te vas a sentir para que seas más consciente del lugar donde te encuentras. Las paredes son lisas y están alicatadas con unos azulejos de color anaranjado, de un tono cálido para que no se canse la vista y estés más tranquilo. El techo es blanco, seguramente de cal. Está a unos 4 metros de altura y posee unos puntos marrones que son como galletas mojadas en café, pero en verdad son vómitos de algún yonki que han estrellado contra el techo, al haber estado ahí 1, 2 o 3 días, y que al no tener su dosis de droga o de metadona, con el malestar que han llegado a sufrir en su cuerpo, se ha puesto a vomitar y han intentado putear este sitio que para él es el culpable de estar sufriendo el mono por estar encerrado, y en el cual la única manera de luchar contra este sitio ha sido esa. Las celdas de este calabozo son un lugar tercermundista, donde te visita la locura, una locura que sufres si eres inocente, y creo que también si eres culpable, por la impotencia de no poder echar el reloj hacia atrás y rectificar el motivo por el cual estás ahí. Yo estaré 37 horas interminables, desde un Viernes Santo hasta el Domingo de Resurrección. Y os preguntaréis si yo soy inocente o culpable, o cómo me declararía ante un juez, pero en mi caso eso es lo menos importante, porque de antemano y sin haber hecho nada, me veo aquí metido y os lo diré, aunque no ahora. Os contaré mi vivencia y cada uno que juzgue según su criterio. Esta es mi historia y la contaré tal y como me pasó. Ante todo seré neutro, voy a contar la verdad y no mi versión, pues no me hace falta mentir.
Siempre he pensado que la verdad solo tiene un camino. Tengo que destacar que los agentes que me privaron de mi libertad me trataron correctamente, o eso creo yo, porque existe la posibilidad de que llevado un minuto en la comisaría detenido, floreciese en mí el tan famoso síndrome de Estocolmo, que te crees que lo que te han detenido son tu amigo, y aunque actuaron con educación, el trato fue como debe de ser hacia un delincuente. No son mis amigos. Pero el protocolo a seguir con personas que se les priva de su libertad, y yo sigo pensando que estaba detenido, los obliga a tratar a todos los hombres como criminales, y yo, a pesar de mi indignación, me sentí como tal. Me pidieron que le entregara el cinturón del pantalón, el mechero, el tabaco, el teléfono móvil, la cartera, las llaves de mi piso, y si hubiera llevado zapatillas de deporte o algún calzado deportivo, también me hubieran quitado los cordones. Después me lo devolvieron todo, pero solo yo sé lo que pasé, y no hay nadie en el mundo que me devuelva esas 37 horas de mi vida que pasé ahí dentro detenido. Hasta ahí. Pues muchas gracias. Quien quiera comentarle a él o a nosotros qué le ha parecido su poema, su novela o intervención, ya sabe que puede hacerlo mediante Twitter o Facebook. Es más, su novela ya tiene ahora una página Facebook para poder seguirla. Recordad, Justa Injusticia de Manuel Cruz. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias y a ti. perdón por el sabotaje. Espero que no te haya... Espero que te mejores. Bueno, sí, espero. Que Yo tienes la también lo vocecita. espero, que llevo una semana. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, María. Luna, dime qué de hacer. Luna, que estás en mi misma piel. Dime qué es resplandecer. Luna. Para participar en Luna de Cuentos, solo tenéis que enviarnos vuestros poemas o microcuentos de escritores que os gusten o vuestros propios a mi página Facebook María del Pino Pozo. Obviamente, se lo podréis dedicar a quien queráis. Simplemente tenéis que decirlo al lado del autor y de la obra. Ahora, antes de finalizar, abriremos el apartado Mi opinión, como ya he dicho. Hoy lo inaugurará José Luis Parra. Muy buenas, José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas, José Luis, ¿cómo estás? Buenas. Hola, ¿qué tal? Primero, para que sepamos más sobre ti, dinos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues soy José Luis Parra, Sí. Soy informático, responsable de calidad de software y nada, encantado de poder colaborar con vosotros y haciendo comentarios de lectura. Y a mí me encanta tenerte entre nosotros. Dinos, ¿cuándo empezó tu afición a la lectura? Bueno, digamos que la afición un poquito engañosa, porque vamos, de pequeño todo el mundo siempre ha leído. Yo recuerdo cuando muy pequeño, pues leerme toda la colección prácticamente de Julio Verne. Sí. Pero claro, luego va uno dejando las lecturas, solo simplemente leía por la obligación del colegio, del instituto, demasiados documentos técnicos cuando uno empieza a estudiar y hasta prácticamente, digamos, hace un par de años así, año y medio, que es cuando adquirí un Kindle. Sí. Y empecé a leer otra vez más Empezaste profundamente. a cogerle más gusto, ¿no? Sí. Bueno, explícanos de qué libros y de qué autores vas a hablarnos cada vez que intervengas. Bueno, pues yo lo que había pensado es eso, hablar de novelas independientes, autores noveles, o autores que quizás empiecen a destacar un poco, digamos, porque empiecen a destacar y lo cojan las editoriales para publicarlo. Claro, las editoriales fuertes, ¿no? Que hoy en Sí, día porque no quieren coger. Sí, se está llevando últimamente mucho eso, destacan los autores independientes y ya se fijan las editoriales en ellos. Sí. ¿Y de qué libro o de qué autor nos vas a hablar hoy? Pues hoy voy a hablar
de La protegida Whitman, Sí. de Iván Hernández, que está bajo su propio sello editorial, que se llama Busco Aliados. Muy bueno. Lo podéis encontrar en su propia página web y tal. Y voy a hablar de él porque en el último año las novelas que he leído normalmente me suelen gustar, porque primero ya hago un poco un estudio, a ver si no voy a perder tiempo leyendo algo que sé que no me va a gustar. Claro. Y siempre hay alguna novela que te enamora. Y claro, cuando termino una lectura y te sientes enamorado, pues dices, esta lectura es grande. Qué bonito. Y por eso he preferido que... Espero que me salga bien por ser la primera, no me Por gustaría supuesto, es tu opinión. estropeársela, pero he preferido que sea esta novela. Sí. Dinos, háblanos de ella. Sí, bueno, la novela en principio forma parte de una trilogía cuyo sobretítulo es El futuro no tiene aliados. ¿Es la primera o la segunda? Sí, esta es la primera. Ajá. Y de hecho todavía no están escritas las otras dos partes. Hasta donde yo sé, el segundo está como en proceso de creación de la trama. Ah, bueno, entonces estarás intrigado en tener la segunda y la tercera. Claro, yo estoy que me muerdo la uña ya, nada más que también con los autores contacto mucho por las redes sociales, siempre estoy metiendo la brasa de a ver cuándo la hace, a ver cuándo la termina. Ahí te tenemos. Bueno, para hablar un poquito sobre la novela esta, Sí. La novela, empieza con la protagonista, una chica de unos aparentemente de 10 años, se llama Minerva, que fue despojada de su niñez y de sus recuerdos, y pues está dando su último adiós a su abuelo, que es recientemente fallecido. Fue quien la despoja de su niñez, de sus recuerdos, y están viviendo en una isla perdida en el Océano Índico. Vaya. Entonces, una vez que muere su abuelo, pues decide salir al mundo, porque claro, ella con sus aparentemente 10 años no ha vivido nada. Claro. Y sale de la isla, se escapa, digamos, con un amigo suyo mágico, que es un pájaro, una mezcla de pájaro con madera y una cosa muy rara, un amigo mágico. Sí. Y nada, pues empiezan ya sus aventuras por ahí. Ya empiezan una aventura, un acontecimiento primero bastante trágico. Hay naufragios, hay piratas, y claro, ahí empieza a darse cuenta ya de la protección que tenía en la isla. ¿Y qué personajes te han llamado la atención del libro? Hombre, principalmente a ella. Hay muchos personajes, pero es que Minerva es que es adorable. Sí. Es que tiene una mezcla de inteligencia e inocencia a la vez. Sí. Y está dispuesta a hacer cualquier cosa por los seres que ama. Hay una cosita más, luego la trama pues trae el naufragio y tal, sale en las noticias, y hay una señora, una anciana rica, que es dueña de una compañía farmacéutica, y entonces digamos que la adopta porque ve en ella mucho potencial para intentar sintetizar un medicamento y conseguir erradicar una enfermedad que está desolando Sudáfrica. Vamos, cogerla de conejillo de India, ¿no? Algo así. Vaya. ¿Y parece legal en la novela o no? ¿Perdona? Que si parece legal en la novela o no, eso de cogerla de conejillo de India. ¿O lo hace en secreto? No, ella no se oculta. Ah. Ella la coge y se lo dice. Dice, aquí te voy a poner que esto hay que sacarlo. Pues vaya. Incluso la propia anciana confía más en ella que la propia Minerva. Pues finalmente, Minerva tiene que decidir. Esto lo voy a decir porque realmente viene la sinopsis del libro. Ah, vale, entonces no desvelamos nada. Claro, yo he intentado cuidar, no desvelar nada, porque la verdad que son novelas con tanto suspense, tienes que tener mucho cuidado. Y al final pues tiene que decidir entre salvar la humanidad o condenarla para siempre por salvar a un ser querido. Y pues ahí se debate luego la historia. Pues vaya. ¿Y algo más así curioso? Sí, bueno, la novela no está hablada solo en el tiempo actual, va intercalando capítulos en pasado, sobre la historia anterior de Minerva, de cómo ha estado viviendo con su abuelo y tal, para un poquito, cuando llegue al final, empezar a enlazar todas las piezas del puzzle.
porque la verdad que la historia, conforme la vas leyendo, tiene muchísimos cabos y al final empiezan ya a unirse todos. Y no sé, yo destaco de esta novela, pues... La niña, ¿no? A mí es que me ha encantado. Tiene una mezcla de fantasía, realidad, tiene amor, tiene de todo. Y con esto, además se une. El estilo literario que tiene el autor escribiendo es tan precioso. Digamos, yo le digo que tiene una prosa poética. Sí. Que es que da gusto leerla. Los diálogos también los tiene muy naturales, vamos, que te metes muy bien en la novela. Ah, pues estará súper contenta. La crítica, vamos, la tengo. Todavía llevo como 5 meses de haberlo leído y todavía parece que estoy estoy viendo. en él, ¿no? Sí, pues porque es que escribe que parece que lo estás viendo. Bueno, pues repítanos entonces el título y el autor para que todos puedan, los interesados puedan adquirirlo. El título es La protegida Whitman, de Iván Hernández. Iván Hernández. Tiene, como he dicho, su sello editorial personal, Busco Aliados. Tiene la web buscoaliados.com y ahí puede, pues el que quiera puede ver todas las novelas que tiene como 9, creo recordar. Madre mía, pues sí que tiene, ¿no? Sí, yo he leído bastante. Tiene también uno de relatos, sí. 5 relatos que la verdad que son asombrosos. ¿Y cómo se titula? Que también lo recomendemos. Esto es un corazón. Esto es un corazón, qué bonito. Y bueno, tiene relatos. Yo creo que ese libro a ti te gustaría también. Sí, ¿no? Sí, habla mucho de amor, muerte y... Uy, el amor y la muerte. Sí, yo creo que a ti te va a gustar. Sí. Y luego el resto de obras normalmente siempre se basa en eso, un poquito ciencia ficción, fantasía, mucho toque romántico, no empalagoso. Por eso a mí me gusta leerlo, porque me gusta todo lo que sea fantasía y ciencia ficción, pero siempre un toque de romántico gusta leer. De lo que nos hace humano, el amor. Sí, exactamente. Bueno, pues si no tienes nada más que decir, me alegra muchísimo que nos haya abierto horizontes en el Kindle. Yo encantado, sí, porque prácticamente yo donde leo es en el Kindle, ¿no? Nada más. Lo que pasa que ahora la lectura digital me ha llevado a empezar a comprar libros también. Ajá. Todo una cosa lleva a la otra. ¿Dónde? No hay que descartar ni el papel ni el digital. No, nada. Que no se descarte nada. Nada, bueno, aquí todo. Pues muchísimas gracias y nos vemos, en este caso nos escuchamos en otra ocasión. Muy Hasta bien, otra. cuando tú quieras. Hasta otra. Saludos. Bueno, hoy siento no poder leeros o recitaros algo como merecéis, pero mi voz creo que ya no da para más. Esto es todo en este cuarto programa de Luna de Cuentos. Desde el estadio del Córdoba Club de Fútbol, hoy nos despedimos hasta la próxima. Os deseo un feliz día y que sigáis disfrutando con la emisora. Dime qué es resplandecer. Luna. Media luna